Bienvenidos una vez más a Basket 365. Soy Denis y en el vídeo de hoy lo que vamos a hacer es seguir con mis planes para agencia libre de cada uno de los equipos de la NBA y ahora llega el turno de los Chicago Bulls, un equipo que tiene alguna posibilidad de conservar su pick, pero lo más probable es que lo pierdan ante los Orlando Magic, por lo que podemos empezar a hablar de ellos ya, dado que se han quedado fuera de playoffs y al mismo tiempo es muy probable que no tengan ningún pick, así que la lotería les importa más bien poco a menos que tengan mucha suerte. Así que nada, vamos a hablar de unos Chicago Bulls que siguen con el drama de Lonzo Ball, llevan ya 2 temporadas sin su base titular que realmente los hacía un equipo competitivo y al final se trata de un equipo que está en una situación bastante complicada y no tiene mucho margen de maniobra. Y bueno, antes de nada, si estáis aquí me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que os suscribáis, dadle a like a este vídeo en particular si os ha gustado y comentadme abajo lo que opináis y ahora ya sí, vamos a empezar. Creo que en el primer vídeo, el de los Toronto Raptors, me alargué demasiado explicando la situación del equipo, así que voy a intentar abreviar un poco. Así que vamos a hablar un poco del contexto de los Chicago Bulls. Son un equipo que no va a tener margen salarial, podrían generar hipotéticamente un poco, teniendo en cuenta que tienen a Nikola Vucevic como agente libre y un par de jugadores más, pero si somos realistas, en el momento en que intenten retener a uno de sus jugadores, ese margen no existe. Así que los Bulls son un equipo que está más o menos unos 45 millones de dólares por debajo del impuesto de lujo después de un par de cosillas de las que hablaré ahora. Con lo que hipotéticamente, si no gastaran mucho, podrían llegar a tener su mid-level completa de unos 12,2 millones de dólares. Si llegan a superar el impuesto de lujo, esa mid-level pasa a ser de 7 millones. Y los Chicago Bulls son un equipo con un propietario al que no le gusta gastar dinero y que casi nunca supera el impuesto de lujo, así que están bastante maniatados en ese aspecto. Tienen una excepción de intercambio de 6,3 millones de dólares, pero como decía, este equipo no suele gastar mucho, así que no creo que la vayan a utilizar, y también tienen su bianual de 4,5 millones. No controlan picks en el draft, tienen la posibilidad de retener su propio pick si cae en el top 4, pero tienen solo un 8,5% de posibilidades de que esto ocurra, así que lo más probable es que su pick se vaya a Orlando y Chicago no tenga ninguna elección en el draft de 2023. Y lo que respecta a sus agentes libres están Nikola Vucevic, Coby White, que será agente libre restringido, Javonte Green, Ayo Dosunmu, que también será agente libre restringido, Patrick Beverley, que llegó mediante buyout en medio de la temporada, y 2 jugadores en contrato dual en Justin Lewis y Terry Taylor. Y vamos ahora a hablar un poco de las necesidades del equipo, de qué jugadores tienen bajo contrato y luego hablaremos de qué haría yo con este equipo para intentar mejorar un poco la situación. Y los Chicago Bulls son un equipo que destacan para empezar por su creación 1 contra 1, y esto es algo que surge básicamente de DeMar DeRozan más Zach LaVine, 2 muy buenos anotadores en el 1 contra 1, y son un equipo sorprendentemente bueno en defensa. A nivel de personal, exceptuando a Caruso, no parece que sea un equipo tan potente, pero han conseguido mantenerse en el top 5 o 6 de la NBA este año, y el año pasado también fueron sólidos en defensa, y al final están en Chicago, la tercera ciudad más grande de Estados Unidos, así que el mercado en teoría debería ser favorable para ellos, aunque en los últimos años no han tenido demasiado éxito. Entre sus principales debilidades está el triple. No son el peor equipo desde 3, pero son el equipo que menos tira de 3 de toda la NBA, necesitan algún tirador de más volumen y no es que haya muchas opciones para conseguir esto. Son un mal equipo en el rebote, exceptuando a Nikola Vucevic, y es un equipo que tiene bastante dificultad para anotar. Tienen buenos anotadores 1 contra 1, pero les falta una ofensiva más creativa probablemente, y sobre todo eso, tiro, al final van un poco ligados. En lo que respecta a las necesidades de este equipo, necesita un base titular. Ese base titular es Lonzo Ball, pero no sabemos si va a poder volver a la NBA, y puede ser Patrick Beverley, puede ser otro, pero tienen que solucionar un poco esa ausencia. Necesitan decidir un rumbo. Básicamente, no sabemos si Chicago pretende tanquear y reconstruir o pretenden renovar a DeMar DeRozan y continuar con este equipo, que se va a quedar en tierra de nadie, sobre todo si no vuelve Lonzo, y necesita un pivot titular, ya sea Nikola Vucevic o alguna alternativa que probablemente no exista en este mercado si es que Vucevic se va. En lo que respecta a sus jugadores en plantilla están Zach LaVine con un contrato gigantesco, DeMar DeRozan entrando en su último año de contrato, Lonzo Ball, Patrick Williams, Alex Caruso, Andre Drummond, que tiene una opción del jugador de 3,3 millones de dólares, Derrick Jones Jr., que tiene otra opción del jugador de 3,3 millones de dólares, Dalen Terry, que fue el pick de primera ronda del año pasado de Chicago, Marko Simonovic, que es un pivot joven que tiene un contrato no garantizado, que de momento no ha funcionado en el equipo, y Carrick Jones, que es un fichaje de última hora al final de temporada con un contrato no garantizado, que hablaremos ahora de él, pero no creo que vaya a seguir en el equipo. Así que vamos ahora a hablar de la situación de este equipo, de lo que creo que va a pasar con algunos de esos jugadores y de qué es lo que haría yo. Y en primer lugar, en lo que respecta a los jugadores en contrato dual, Justin Lewis es un jugador que se presentó al draft del año pasado y no fue seleccionado desde Marquette, un jugador de ala bastante intenso a nivel defensivo que no ha funcionado en su primer año en la NBA, pero teniendo en cuenta que ahora hay 3 huecos en contrato dual, creo que les compensa retenerlo. Es un jugador joven que siga trabajando en la G-League y tal vez se convierta en un jugador de la NBA. Y luego está Terry Taylor, que es un muy buen reboteador y un jugador que trabaja duro, que el año pasado hizo un poco de carrera en Indiana y este año fue cortado en medio de la temporada por parte de los Pacers y acabó en Chicago, y al final es un jugador
que puede ser productivo un equipo al que le falta realmente profundidad de ala, y si pueden retenerlo en un contrato dual sin dedicarle una plaza, porque están limitados de dinero y limitados de plazas, estaría bien mantenerlo, sobre todo porque ni siquiera es que tengan que generar muchos huecos cuando no tienen ningún pick ni de segunda ronda, o sea que aún si van a por alguien no drafeado, aún tienen una plaza extra en contratos duales. Y vamos ahora a hablar de cómo llegamos a esta situación en la que estimo que tendrá unos 45 millones de dólares en margen salarial. En primer lugar, Carrick Jones es un jugador que entró al final de la temporada como posible refuerzo, jugador que en caso de que le salga bien podrían intentar retener el año que viene. Es alguien que anotó muy bien en la G-League, pero es un base de 1,85 m que no creo que vaya a hacer carrera en la NBA. Y es un contrato no garantizado de 1,9 millones de dólares que creo que Chicago debería dejar ir porque de verdad que van a estar muy limitados. Así que Carrick Jones fuera. Tras eso está Andre Drummond, que tiene una opción del jugador de 3,3 millones de dólares. Y teniendo en cuenta que ya se hablaba de la posibilidad de que Drummond fuera cortado o lo movieran a algún lado porque no les estaba funcionando, creo que Drummond va a tomar esa opción porque no creo que vaya a conseguir más dinero en agencia libre. O sea que si los Bulls luego quieren librarse de él tendrán que moverlo, pero vamos a contar con que va a estar en el equipo porque lo lógico para él sería tomar esa opción. Y por otra parte tenemos al otro jugador que tiene una opción de 3,3 millones de dólares en Derrick Jones Jr. y creo que en este caso lo más probable es que rechace su opción. No es que haya tenido un rol tremendo en Chicago, pero ha sido un jugador relativamente importante para ellos. 3,3 millones de dólares no es demasiado y creo que va a rechazar esta opción y posiblemente renueve con Chicago por un poquillo más. Simplemente no tiene mucho sentido para él tomarle y ya está cuando puede presionar por un poco más de dinero. Y ahí llegamos a esos 45 millones de dólares hasta el impuesto de lujo. Básicamente Carrick Jones cortado y creo que Derrick Jones Jr. fuera del equipo temporalmente hasta que lleguemos a las renovaciones. Y como veis, el margen para operar es poco porque hay muchas renovaciones de las que preocuparse. Para empezar, una sencilla es Javonte Green. Creo que no va a cobrar más de la mínima del veterano, pero es lógico que lo retengan. Han construido una identidad defensiva y este es un jugador importante para ellos en el ala, un equipo al final muy limitado en ese aspecto. Es más un escolta, pero juega también de alero, trabaja muy duro en defensa. No creo que vaya a tener mercado y si lo pueden retener por la mínima del veterano, que lo retengan y ya está. No creo que vaya a requerir mucho más. Y si requiere mucho más va a ser un problema porque no tienen dinero para todos. Y empezamos con el primero de los problemas de los Chicago Bulls. Un problema que esta nueva CBA va a solucionar, por cierto. Y es que Ayo Dosunmu, después de solo 2 años en la NBA, va a ser agente libre restringido porque Chicago no tenía la excepción que acaban de generar ahora con la nueva CBA. No tenía margen para pagarle y le pagaron con la mínima del veterano un contrato de 2 años. Y por suerte y desgracia para ellos, este año de Ayo Dosunmu ha sido mucho peor que su primera temporada. Y debido a esto es posible que no tenga un mercado enorme y no haya ofertas muy grandes, sobre todo teniendo en cuenta que como agente libre restringido siempre es más difícil ir a por un jugador así porque el otro equipo puede igualar. Y estamos hablando de un chaval que ha promediado 26 minutos de juego por partido, 8,6 puntos, 2,3 rebotes, 2,6 asistencias, 2,4 triples intentados con un 31% desde 3 y un 49% de tiros de campo, pero también es un jugador de 23 años, mide 1,96 m, puede jugar de base, escolta o incluso alero, trabaja bastante duro en defensa. A nivel ofensivo se le ha hecho grande el rol en el que estaba este año porque lo pusieron como titular mucho tiempo, pero creo que hay un jugador interesante ahí y deberían intentar retenerlo. Por suerte para ellos, su segunda temporada ha sido bastante mala, o al menos no tan buena como en su primer año, y creo que es posible que no haya un mercado muy grande, así que sospecho que es posible que lo renueven bastante barato. Dosunmu no creo que quiera un contrato muy largo porque aspirará a ganar más dentro de un par de años cuando demuestre más en la liga, pero he calculado que los Bulls pueden renovarlo por unos 6-7 millones de dólares, tal vez un contrato de 2 años, 14 millones de dólares, y tras eso tendrán que lidiar con su agencia libre dentro de un par de temporadas, pero aquí vamos a considerar que se queda por más o menos ese rango salarial. Y luego está el caso de Coby White. Coby White es un jugador que no me gustaba demasiado en sus primeros años en la NBA, tras haber sido el 7º pick del draft estaba siendo decepcionante, pero poco a poco ha encontrado su rol como base suplente, y no es que sea mucho más, pero es un anotador con talento, con capacidad de tiro, no un grandísimo defensor, pero tiene algo distinto robando balones también, y creo que está encontrando su lugar en los Chicago Bulls, así que como agente libre restringido creo que lo lógico para ellos sería intentar retenerlo también. El problema es que, como veis, pequeños contratos por aquí y por allá hacen que Chicago esté muy limitado a nivel salarial, pero Coby White es un jugador que esta temporada les ha aportado 23 minutos de juego, casi 10 puntos, 3 rebotes y 3 asistencias, 4,6 triples intentados con un 37% desde 3, y esto es muy importante para unos Bulls que no tienen tiro en absoluto, y un 44% de acierto en sus tiros de campo. White solo tiene 23 años y no creo que vaya a tener un mercado enorme una vez más. Esos agentes libres restringidos que no son súper potentes
no suelen tener muchos equipos interesados porque al final supone atar dinero a un jugador al que probablemente el otro equipo vaya a igualar, pero creo que los Bulls van a poder ofrecerle un contrato de tal vez 3 años, no creo que más porque una vez más White supongo que aspirará a ganar más después, pero creo que pueden retenerlo por unos 3 años, 24 millones de dólares, un salario medio de unos 8 millones por año. Aquí tal vez estoy siendo un poco optimista, pero la realidad es que Coby White no ha demostrado tantísimo y no creo que vaya a tener muchos equipos realmente interesados en él, así que vamos a considerar que consiguen retener a Ayo Dosunmu y a Coby White por unos 15 millones de dólares en total dedicados a los dos, y me parece viable sobre todo si son contratos no muy largos. White me gusta bastante un rol de sexto hombre sobre todo, aunque desgraciadamente al menos de momento ninguno de los dos ha demostrado suficiente como para convertirse en bases fiables, y ahí es donde entra la primera gran decisión. Patrick Beverley es un jugador que cambió totalmente a los Bulls cuando llegó, pero hay dos cosas a tener en cuenta. La primera, es un jugador que llegó mediante buyout y en consecuencia no tiene sus derechos verdes, por lo que si quieren pagarle más de la mínima del veterano, va a tener que dedicar su mid-level a Patrick Beverley, ya sea una parte o la totalidad, y es un equipo que va a estar muy limitado de dinero y desde luego tienen que decidir entre Patrick Beverley o algún otro agente libre diferente. Y lo cierto es que necesitan un base, así que es posible que tenga sentido pagarle a Beverley, pero tiene 34 años, Chicago no va a ganar un anillo el año que viene, y creo que si bien puede suponer un bajón de producción porque Beverley ha ayudado mucho a este equipo, deberían buscar una alternativa un poco diferente. Aún así es un jugador que les ha aportado 27 minutos de juego, 6 puntos y 5 rebotes con 3,5 asistencias por partido, 3,7 triples intentados, un 31% en tiros de 3 y un 40% en tiros de campo. Los porcentajes de tiro dejan mucho que desear, pero ha aportado defensa, ha aportado intensidad, ha aportado liderazgo, y Beverley es alguien que estaría bien que pudieran retener, pero si alguien está dispuesto a ofrecerle 7, 8, 9 millones de dólares, deberían dejarlo ir. Vamos a dejar la puerta abierta a retener a Patrick Beverley en función de cómo vaya a la agencia libre por otros lados, pero si lo retienen, creo que debería haber un tope de unos 2 años, 10 millones de dólares. No pueden atarse ni por mucho dinero ni por mucho tiempo a él, porque es un equipo que en cualquier momento puede detonar y empezar a reconstruir. Y vamos ahora a hablar del gran agente libre que tienen disponible, y con eso ya acabamos con esta parte, y ese es Nikola Vucevic. No me encanta Vucevic, es un jugador bueno, productivo a nivel ofensivo, un muy buen reboteador. No es un gran defensor, pero han conseguido hacer funcionar la defensa en torno a él, lo cual es muy positivo. Pero la realidad es que en esta agencia libre no hay alternativas y al mismo tiempo Chicago no tiene dinero. Aún si dejan ir a Vucevic, con renovar a Coby White y a Ayo Dosunmu ya no hay dinero para ofrecerle nada a un agente libre que no sea la mid-level, y entonces tampoco le pueden pagar a Patrick Beverley, por lo que está en una situación en la que lo lógico es pagarle. Por suerte, no creo que Vucevic vaya a tener un mercado enorme. Tal vez habría varios equipos dispuestos a ofrecerle la mid-level completa, pero eso son 12 millones de dólares. Este salario de 20 millones de dólares que cobraba actualmente, yo creo que se ha acabado y que Vucevic está entrando más en el rango de Valanciunas, un poco más, y por eso creo que es viable para Chicago retenerlo tal vez por unos 17 millones de dólares por año. Tal vez estoy siendo un poco pesimista con su mercado, pero es un pívot de 32 años, no muy bueno en defensa, y aun si tiene bastantes virtudes, no creo que haya tantos interesados, y por eso vamos a ser optimistas y esperar que se quede en Chicago por un precio así. Y estamos hablando de un jugador que les ha aportado 33 minutos de juego, 17,6 puntos, 11 rebotes, 3 asistencias, 4 triples intentados con un 35% desde 3 y un 52% en tiros de campo, y Vucevic tiene 32 años, por lo que no estaría encantado en absoluto de ofrecerle un contrato de 4 años, pero tal vez es un salario de 17, 18 millones por año y unos 3 años de contrato como máximo, sería suficiente para llegar a un término medio para ambas partes, y de esta manera como mínimo conservan un pivot que no es Marko Simonovic ni Andre Drummond, y es un salario que probablemente podrían mover si deciden desmontar el equipo. Y vamos a hablar de esa parte precisamente, y esa parte o el elemento clave de todo esto es DeMar DeRozan. A DeMar DeRozan le queda un año de contrato, cobra 28,6 millones de dólares y podrían ofrecer una extensión. Y yo le pondría sobre la mesa una extensión, pero de unos 2 años, 60 millones, 30 millones por año, que va a rechazar seguro por cómo está jugando. Pero DeMar DeRozan ya tiene unos cuantos años, no creo que sea un jugador que vaya a conservar este nivel de producción por tanto tiempo más, y los Bulls están en tierra de nadie, por lo que si no accede a esta extensión, yo me negaría en rotundo a intentar pagarle el máximo que puede llegar a cobrar. DeRozan cobrando 40 millones puede ser un problema para Chicago, pero tampoco creo que haya urgencia por moverlo, porque la realidad es que siendo un jugador con el salario que aspira a ganar y con la edad que tiene, no creo que vaya a tener un mercado tremendo, y ese mercado va a ser igual en este verano que en el cierre de mercado. Estoy seguro de que en febrero habrá varios equipos en la situación de Dallas este año yendo por Kyrie Irving que querrán apostar algo y pagar algo valioso por un jugador bueno de producción de nivel All-Star, aunque esté en su último año de contrato. Por eso no creo que Chicago deba tener prisa en mover a DeMar DeRozan, pero no creo que deban pagarle mucho ni de broma, porque el equipo ya va a ser caro de por sí y va a tener cosas que soltar por todos lados. Así que vamos a considerar que DeRozan se queda y que probablemente en medio de la temporada lo mueven para ahorrar un poco de dinero y sacar algo de valor por él. Pero bueno, dejamos ahí la situación. Y vamos entonces a hablar de la única extensión que pueden negociar ahora mismo, y una muy interesante, y esa es la de Patrick Williams, un jugador que a mí personalmente me gusta mucho,
pero que obviamente no ha estado a la altura de su cuarto pick del draft y de momento no ha demostrado tantísimo. Aún así estamos hablando de un jugador que acaba de terminar su tercera temporada, que solo tiene 21 años, que ha demostrado bastante habilidad en defensa aunque tiene sus altibajos y que ha mejorado considerablemente como tirador a lo largo de su carrera. Es un jugador que ha promediado este año 28 minutos de juego, 10 puntos, 4 rebotes, solo una asistencia, 3,4 triples y un 42% de acierto en estos, con un 46% de acierto en sus tiros de campo. Y al final es un jugador de 2'01 con una envergadura de 2'13, atlético y joven que puede jugar de alero y a la pivot. Y esto es algo que todos los equipos quieren, por lo que creo que sería muy interesante para Chicago intentar atarlo a largo plazo, especialmente porque tiene muchos bases, escoltas, pero no tantos jugadores de ala. Por suerte para ellos, Patrick Williams aún no ha explotado, y puede que explote o puede que no, pero creo que es el momento de hacer una oferta generosa, pero no súper alocada, con la que posiblemente podría parecer que están sobrepagando de entrada, pero puede que acaben consiguiendo una ganga. Y ha habido un cambio en la CBA este año que permite que, aunque un contrato no sea del máximo, una extensión de contrato de novatos, pueda llegar a ser de 5 años, y yo le pondría sobre la mesa a Patrick Williams un contrato de 5 años y $100 millones, 20 millones por año, con lo que Patrick Williams estaría atado por 6 años, y un salario de 20 millones de dólares por año por Patrick Williams dentro de 3 o 4 años no creo que vaya a ser gran cosa. Si Patrick Williams quiere más dinero que esto o no quiere un contrato tan largo, probablemente le ofrecería 4 años 70 millones, o sea que reduciría el salario anual hasta un punto del que puede que ya no sea interesante para él. Y es verdad que comparando con un jugador un poco similar a nivel de rol en su equipo y que también fue un cuarto pick del draft, el año pasado DeAndre Hunter firmó un contrato más cuantioso que esto, pero es un contrato que ha salido bastante caro, al menos en mi opinión, y no creo que los Hawks estén encantados con ello. De hecho, sospecho que acabarán intentando moverlo, y si tuvieran que llegar a ofrecerle un contrato así, más de los 25 millones por año, es mejor esperar a agencia libre restringida. Pero eso, si accede a firmar 4 años, 100 millones de dólares, creo que Chicago puede tener un jugador muy prometedor atado por mucho tiempo. No una estrella, pero sí un muy buen titular que va a ser útil para este equipo. Y con esto vamos a ver la situación de un equipo que tras lidiar con sus problemas internos no tiene mucho más que hacer porque ni siquiera tienen picks. Después de hacer todo lo que acabo de mencionar, los Bulls tendrían en su plantilla o a Patrick Beverley o a nadie todavía, depende de lo que hagan con su mid-level, hablaremos de esto en breves. Tendrían también a Alex Caruso, a Zach LaVine, a DeMar DeRozan y a Nikola Vucevic, y en la segunda unidad a Coby White, a Ayo Dosunmu, Javonte Green, Patrick Williams, Andre Drummond, Lonzo Ball, Dalen Terry, un hueco libre de la plantilla, Derrick Jones Jr. y Marko Simonovic. Y como veis hay 2 espacios libres en la plantilla, y después de hacer las cosas de las que acabo de hablar, renovar a Vucevic por unos 17, 18 millones, dedicar unos 15 millones a Coby White y a Ayo Dosunmu, y dedicarle tal vez unos 4 millones y medio a Derrick Jones Jr., que creo que es algo que me he pasado por alto, pero eso, consideramos que rechaza su opción pero renueva por solo un poco más. Los Bulls solo tienen 2 huecos libres en la plantilla y unos 7 millones y medio, 8 millones y medio de margen salarial hasta llegar al impuesto de lujo, con lo que están muy limitados y no es que puedan rellenar esta plantilla con facilidad. Y hay 2 bases que me parecen interesantes porque creo que a día de hoy probablemente funcionarían peor que Patrick Beverley, pero como mínimo son más jóvenes y tienen más capacidad de tiro, por lo que es posible que encajen un poco mejor en los Bulls a largo plazo y no solo para 10-15 partidos como este cierre de temporada con Beverley. Y esos son los 2 jugadores a los que realmente presionaría para intentar conseguir. En ambos casos se trata de jugadores que serán agentes libres en equipos que están muy limitados a nivel salarial y puede que no se vean capaces de pagarle algo similar. Y el primer jugador es Gabe Vincent de los Miami Heat. Gabe Vincent es un base decente, no es para tanto, pero los Heat tienen que lidiar con la agencia libre de Max Strus y con la de Gabe Vincent. Son un equipo muy caro a día de hoy que con las nuevas reglas que han instaurado en la CBA no van a querer pagar mucho más, así que es posible que Gabe Vincent esté en el mercado o sea viable conseguirlo con facilidad, y creo que eso, que Chicago podría ofrecerle unos 6 millones de dólares por año. Es un jugador que se ha cobrado la mínima, 3 años 18, 3 años 20 serían viables, y de conseguirlo, pues es un jugador de 26 años que ha promediado 26 minutos de juego, 9 puntos, 2 rebotes y 2,5 asistencias, 5 triples intentados, un 40% de acierto en sus tiros de campo y un 33% desde 3. No es ninguna maravilla, pero creo que es un mejor tirador que lo que ha demostrado de momento, y si bien no es un grandísimo defensor, trabaja duro y a nivel ofensivo creo que puede ser alguien que pueda aportar un poquillo extra para Chicago. No es ninguna maravilla, pero es la realidad de los Bulls. El margen que tienen es ni siquiera la mid-level completa, a poco que retenga a algunos de sus jugadores, así que esto es con lo que estamos trabajando. Pero el jugador que más me gusta para Chicago y que es bastante viable que consigan, porque el equipo en el que está ahora mismo no va a tener ninguna facilidad para pagarle después de lidiar básicamente con Chris Middleton, es Devon Carter de los Milwaukee Bucks. Los Bucks son muy caros, Middleton va a ser muy probablemente agente libre, y Devon Carter tiene una opción del jugador de unos 2 millones de dólares,
jugadores básicamente de la mínima del veterano que va a rechazar seguro porque ha jugado un rol importante este año en Milwaukee, ha demostrado más y es alguien que ha ganado poco dinero a lo largo de su carrera. Y estamos hablando de un jugador que tiene 27 años y ha promediado 22 minutos de juego por partido para los Bucks, con 9 puntos, 2,5 rebotes, 2,4 asistencias, 4,2 triples intentados con un 42% de acierto desde 3 y un 42% de acierto en sus tiros de campo, y es un muy buen defensor con el que podría formar una dinámica muy interesante con Alex Caruso en ese combo base-escolta. Y es verdad que Jevon Carter está lejos de ser un playmaker natural o un grandísimo base, pero en Chicago podría cumplir esa función de base 3&D que aportaría defensa y tiro de 3 a un equipo que realmente lo necesita, y creo que es alguien que podrían conseguir fácilmente ofreciéndoles unos 6 millones por año, con lo que básicamente lo sacarían de las manos de Milwaukee porque es que no tienen dinero para pagarle. Así que aquí vamos a considerar que Jevon Carter se convierte en el base titular de los Chicago Bulls. No es una maravilla, lo sé, pero Lonzo Ball es quien tendría que ser el base titular y desgraciadamente son 20 millones muertos que tienen a día de hoy. Y con esto les queda un hueco libre en la plantilla y la posibilidad tal vez de cortar a Marko Simonovic, que tiene un contrato no garantizado y no ha jugado demasiado bien, pero ha jugado bien en G-League y para lo que cobra tal vez les compense mantenerlo, a ver si este tercer año da el salto. Así que vamos a mencionar a 3 jugadores que podrían intentar conseguir por la mínima del veterano, y aquí ya están forzando totalmente su margen salarial y probablemente tengan que enviar a Andre Drummond y una segunda ronda a algún lado para ahorrar, pero 3 jugadores que serían interesantes por su capacidad de tiro para un equipo que realmente lo necesita son, para empezar, Yuta Watanabe, que está en otro equipo muy caro, los Brooklyn Nets, que probablemente no querrán pagar tanto, pero creo que ha demostrado suficiente como tirador este año como para ganar más de la mínima del veterano, y para los Bulls es prioritario pagarle un base, por lo que creo que no va a poder ofrecer más que la mínima del veterano, tal vez 2,5 o 3 millones de dólares, y creo que se sale de su rango, así que desgraciadamente no creo que puedan conseguirlo. Otra opción de un buen tirador de 3 y un buen anotador, aunque está bastante de capa caída, es TJ Warren, que no creo que se vaya a quedar en Phoenix porque apenas ha tenido un rol aquí, y tal vez los Bulls le puedan ofrecer un contrato y pueda aportar algunos minutos de 3 o de 4, y eso, TJ Warren ha demostrado tan poco últimamente que tal vez no tenga más mercado que la mínima del veterano, y en Chicago puede que de verdad tenga un hueco en la segunda unidad como anotador y como jugador capaz de aportar puntos a un equipo que realmente los necesita, así que sería una opción muy interesante y no me parece del todo imposible, pero aquí vamos a ser un poco pesimistas y vamos a ofrecer una opción de un jugador que puede jugar en el ala de 3 o de 4, que ni siquiera tira demasiado bien de 3, pero es lo que hay, y ese es Michael Green de los Warriors. Al final por la mínima del veterano no hay mucho más, y Michael Green no creo que vaya a seguir en Golden State, ya no es un muy buen jugador a día de hoy, de hecho si pueden ofrecer un contrato parcialmente garantizado, mejor que mejor, porque tal vez no esté para jugar, pero eso, Michael Green por la mínima aporta veteranía, como mínimo algo de trabajo duro en defensa, algo de rebote, dependiendo del año que tenga, tira bien de 3 o no. Pero este es el nivel en el que están los Bulls ahora mismo. Y con esto hemos acabado. Desgraciadamente Chicago es un equipo donde no hay mucho más que hacer. De hecho me he extendido mucho hablando simplemente sobre sus negociaciones internas, porque es la realidad de Chicago ahora mismo. Pero vamos a considerar que retienen más o menos a todo el mundo, que están preparados para en medio de la temporada desmontar el chiringuito, mover a DeMar DeRozan y prepararse para ser malos, que no les va a ser muy difícil en cuanto mueva a DeRozan. Y la plantilla con la que me gustaría que empezaran los Bulls la próxima temporada estaría compuesta por Jevon Carter de base titular, con Alex Caruso, Zach LaVine, DeMar DeRozan y Nikola Vucevic, y en la segunda unidad Coby White, Ayo Dosunmu, Javonte Green, Patrick Williams, con suerte con una extensión firmada, Andre Drummond, Lonzo Ball, que no creo que vuelva la próxima temporada, pero bueno, Dalen Terry, Derrick Jones Jr., Michael Green y Marko Simonovic. Este es un equipo decepcionante, sinceramente, pero no veo tampoco una ruta para mejorar, a menos que sean agresivos y empiecen a mover a Zach LaVine y cosas así, y no creo que vaya a ser lo que van a hacer, al menos en momento, los Chicago Bulls. Y nada, con esto hemos finalizado con el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y que tengáis un buen día. Adiós.